La resistencia es la raíz más profunda del sufrimiento. La naturaleza, en su sabiduría incesante, nos enseña la danza infinita de la adaptabilidad. ¿Alguna vez ha sentido que carga sobre sus hombros un peso invisible, una mochila repleta de preocupaciones que le impiden avanzar con ligereza? Es la carga de luchar contra la corriente, de aferrarse a lo inmutable en un mundo de constante cambio. El Tao, el camino de la vida, no exige que luchemos contra las circunstancias, sino que nos invita a danzar con ellas, a movernos con la misma gracia y fluidez que el viento a través del bambú, o el agua que rodea la piedra sin oponerse. Observen el río. Nunca se detiene, nunca fuerza su paso contra el obstáculo. Simplemente lo rodea, lo pule o encuentra una nueva vía, integrando el desafío en su propio fluir. La naturaleza no conoce la frustración del control, solo el movimiento perpetuo, la interconexión de sus ciclos. Nosotros, sin embargo, a menudo nos aferramos a planes rígidos, a expectativas fijas, a una visión inamovible de cómo deberían ser las cosas. Y en esa rigidez perdemos nuestra vitalidad, nos desconectamos de nuestra esencia y de la vasta red de la vida. Esta desconexión es la fuente de un profundo aislamiento, de la sensación de que estamos solos contra un mundo caótico. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino ancestral, una senda que nos revelará cómo restaurar nuestro flujo vital interior y experimentar una profunda sensación de pertenencia. Descubriremos que la verdadera fuerza reside en la suavidad, en la capacidad de moverse con las circunstancias en lugar de oponerse a ellas. Esta es una invitación a soltar el control y a encontrar la serenidad que ya reside en su interior. Ahora, un momento para el despertar. Si este camino le resuena, si siente la llamada del Tao en su espíritu, haga un pacto secreto con usted mismo. Deje una palabra o una frase en los comentarios que represente su mayor anhelo de fluidez. Este es su juramento virtual, sellado con su propia intención. No comentar es una derrota para su propósito. ¿Está dispuesto a sellar este pacto? ¿Alguna vez ha sentido una profunda sensación de extrañeza, como si estuviera observando la vida desde una vitrina, desconectado de su ritmo natural? ¿Se ha dado cuenta de cómo la constante búsqueda de control y la resistencia al cambio nos agotan, dejándonos con una sensación de vacío existencial? Esta desconexión, este aislamiento de los ciclos intrínsecos de la naturaleza, es la causa fundamental de nuestra incapacidad para fluir con la vida. Nos volvemos como un árbol que intenta crecer en invierno sin desprenderse de sus hojas marchitas, luchando contra la sabiduría intrínseca de la estación. El Tao nos enseña que el universo es un flujo continuo de energía, una danza de yin y yang, de contracción y expansión, de nacimiento y muerte. Cuando nos desvinculamos de esta danza universal, cuando olvidamos que somos parte integral de este gran concierto cósmico, comenzamos a experimentar sufrimiento. Es como un pez que decide caminar sobre la tierra. Su naturaleza lo impulsa al agua, y fuera de ella solo encuentra agonía. En los antiguos pergaminos se cuenta la historia de un anciano sabio que vivía en la montaña. Un día un joven guerrero, frustrado por sus constantes derrotas en la batalla, se acercó a él buscando el secreto de la invencibilidad. «Maestro», dijo, «mis oponentes son fuertes y mis tácticas fallan. ¿Cómo puedo dominar mi destino y vencer siempre?» El anciano lo llevó a un arroyo cercano, señaló una hoja seca que flotaba y se encontró con una roca. La hoja no luchó, simplemente giró, encontró una pequeña corriente y continuó su camino. Luego señaló el agua misma, que parecía débil, pero con el tiempo tallaba la piedra más dura. La fuerza
no está en la rigidez de la espada, dijo el anciano, sino en la flexibilidad del agua. La victoria no viene de imponer tu voluntad, sino de conocer el flujo. La moral de esta historia resuena profundamente en nuestro mundo moderno, donde la persistencia a menudo se confunde con la obstinación. Nos esforzamos por controlar resultados, por moldear la realidad a nuestra imagen, olvidando que la verdadera maestría reside en la adaptabilidad. Así como el agua que rodea la piedra sin esfuerzo, o el bambú que se dobla con el viento sin romperse, nosotros también podemos aprender a responder a las circunstancias con una flexibilidad que paradójicamente nos hace inquebrantables. La mayoría cree que la acción directa y el control son el camino hacia el éxito, pero el Tao nos susurra una verdad diferente. La no acción, Wu Wei, no es inactividad, sino una acción alineada con el flujo natural, una respuesta espontánea y sabia. Cuando observamos cómo la naturaleza se desenvuelve sin forzar, vemos una eficiencia y una armonía que nuestra mente controladora a menudo pasa por alto. Desconectar la naturaleza no es solo un problema ambiental, es una desconexión de nuestro propio ritmo interno, de nuestra sabiduría instintiva. Nos hemos acostumbrado a una vida que transcurre en edificios cerrados, bajo luces artificiales, siguiendo horarios impuestos por máquinas, olvidando el sol, la luna, las estaciones, el pulso de la tierra. Esta amnesia colectiva nos vuelve rígidos, ansiosos, incapaces de percibir la invitación constante de la vida a movernos con ella. La quietud del observador, como el cielo que contempla las nubes pasar, es el primer paso para recordar nuestra verdadera naturaleza. Permítase sentir el viento en su piel, observar las hojas caer, escuchar el canto de los pájaros. En esos pequeños actos de reconexión, comenzará a desvelarse el velo de la desconexión. Y, a medida que esta observación se asienta en el corazón, una nueva pregunta emerge. ¿Cómo podemos entonces reintegrar este conocimiento para restaurar ese flujo vital que tanto anhelamos? Ahora que hemos comenzado a sentir la superficie de nuestra desconexión, surge la comprensión profunda. ¿Cómo podemos restaurar ese flujo vital interior y experimentar una pertenencia que trascienda el aislamiento moderno? El beneficio central no es algo que se logra, sino una revelación de lo que ya está disponible, una verdad oculta por la densa niebla de nuestras propias resistencias. La clave reside en reconectar con los ciclos naturales, no como un mero ejercicio externo, sino como una profunda recalibración de nuestro ser interno. Imaginemos nuestra vida como un vasto río. A veces nos empeñamos en nadar contra la corriente, exhaustos, frustrados. Otras nos estancamos en remansos de inercia, temerosos de lo desconocido que nos espera aguas abajo. La reconexión con los ciclos naturales, como el vaivén de las mareas o el crecimiento de las estaciones, nos enseña la sabiduría de soltar y abrazar. Es un paradoxo taoísta. Al rendirnos al flujo, ganamos la verdadera libertad. Al aceptar la impermanencia, encontramos la estabilidad. Piensen en el ciclo de un bosque. En otoño, los árboles sueltan sus hojas. No se aferran a ellas por miedo al frío, sino que confían en el proceso natural de regeneración. En el invierno, el bosque parece inactivo, pero bajo la superficie, la vida se prepara, se nutre en el vacío productivo. En primavera, la explosión de vida ocurre sin esfuerzo, sin lucha, solo por seguir el orden intrínseco. ¿Y nosotros? A menudo intentamos ser árboles de primavera en pleno invierno, agotando nuestra energía vital en una lucha inútil. La verdadera terapia para el aislamiento moderno
no está en más estímulos, sino en menos, en un silencio que permita que el ritmo ancestral de la tierra resuene en nuestro interior. Como el bambú, cuya aparente fragilidad esconde una fuerza inquebrantable gracias a su flexibilidad y a su capacidad de crecer recto, pero ceder ante el viento, nosotros también podemos aprender a estar arraigados y al mismo tiempo a adaptarnos a cada soplido de la vida. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti, la certeza de que no estás separado, sino que eres una hebra vital en el tejido del universo. El problema no es la tormenta, sino nuestra rigidez ante ella. La solución no es detener el viento, sino aprender a danzar. Ahora que hemos explorado la reconexión con los ciclos naturales desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Qué pasos podemos dar para que este conocimiento se manifieste en nuestra realidad diaria? ¿Cómo traducir esta sabiduría en una práctica natural que nos devuelva la plenitud? Si esta visión del bosque, del río o del bambú ha encendido una chispa de reconocimiento en usted, es momento de una admisión pública. Deje en los comentarios la palabra reconecto o danzar. Confiese su anhelo de volver a este flujo. No hacerlo es negarse la posibilidad de comenzar de nuevo. Ahora que la comprensión profunda ha comenzado a echar raíces, ¿cómo transformamos esta sabiduría de la reconexión con los ciclos naturales en una práctica natural y viva? No se trata de una lista de tareas, sino de un arte sutil, una invitación a tejer el ritmo del cosmos en el lienzo de su día a día. Se trata de integrar el beneficio central, esa profunda sensación de pertenencia y de comprender su lugar en el gran flujo, no como una meta distante, sino como una realidad que ya está disponible, esperando ser descubierta en cada respiro. Imaginen un alfarero. No fuerza la arcilla, siente su humedad, su temperatura, la flexibilidad que el agua le confiere. Con movimientos suaves, casi imperceptibles al ojo inexperto, la arcilla toma forma, no por imposición, sino por una danza entre la mano y el material. Así como el alfarero y su arcilla, nosotros podemos crear rituales personales basados en los elementos. No son rígidos, sino suaves, adaptables, como el viento que esculpe la duna o la lluvia que nutre la tierra. Comiéncense con el elemento agua. Antes de beber su primera taza de té o café, tómese un momento. Observe. El líquido sienta su calor, su fluidez. Mientras bebe, imagine que el agua no solo hidrata su cuerpo, sino que disuelve cualquier tensión, cualquier resistencia, permitiéndole fluir con las primeras horas del día. Es un ritual simple, pero profundo, un recordatorio consciente de la naturaleza del fluir. A medida que lo practique, la percepción del río interior comenzará a fortalecerse. Luego, el elemento tierra. Al final de su jornada, antes de ir a dormir, tómese unos minutos para caminar, descalzo sobre el pasto si es posible, o simplemente sentir la firmeza de sus pies en el suelo. Sienta la gravedad que lo arraiga, que lo conecta con la solidez de la tierra. Visualice cómo cualquier preocupación del día se drena a través de sus plantas, liberándose en el suelo para ser transmutada. Esto no es una exigencia, sino una ofrenda a su propio ser, un acto de enraizamiento que fortalece su adaptabilidad frente a los vientos de la vida. Y el elemento aire. En cualquier momento de 1900 estrés o de sentir su mente agitada, simplemente respire. Conecte con el aire que entra y sale de su cuerpo, el mismo aire que nutre los bosques y mueve las nubes. Permita que su respiración se vuelva tan suave y sin esfuerzo como la brisa. Al observar su aliento, como si fuera una nube pasajera, se dará cuenta de que los pensamientos
son solo eso, formaciones transitorias en el vasto cielo de su conciencia. Así como el cielo despejado después de una tormenta, la claridad emerge de la simple observación. Si al principio estas prácticas parecen pequeñas o difíciles de mantener, recuerde que el bambú no crece de la noche a la mañana. Cada pequeña raíz que se extiende, cada tallo que se eleva, es el resultado de una constancia suave y persistente. La resistencia inicial es natural, es la mente acostumbrada al control, intentando mantener sus viejos hábitos. Acepte esa resistencia con amabilidad, obsérvela y permítale disolverse como la niebla al sol naciente. A medida que integre estos rituales, esta danza con los elementos, no solo restaurará su flujo vital, sino que su intuición, esa voz interior conectada con la sabiduría universal, comenzará a agudizarse. Las decisiones ya no serán una lucha, sino una respuesta natural, un movimiento orgánico con la corriente. Poco a poco se dará cuenta de que ya no está aislado, luchando contra el mundo, sino que es una parte viva y vibrante del movimiento de la vida misma, danzando con cada circunstancia, con gracia y serenidad. Cuando el río de nuestra vida se encuentra con una serie de rápidos, no se detiene a lamentarse ni a forzar un camino. Simplemente se entrega a la caída, encontrando su cauce con la fuerza que reside en su propia fluidez. Del mismo modo, la sensación de pertenencia al universo y la comprensión del propio lugar en el gran flujo no son un destino final, sino un proceso continuo de descubrimiento y redescubrimiento. Es el viaje en espiral de las estaciones donde cada invierno prepara la primavera y cada otoño anuncia la quietud transformadora. La danza con las circunstancias no es un evento único, sino un aprendizaje constante. Así como la luna pasa por sus fases, plenitud y vacío, nosotros también experimentaremos momentos de mayor fluidez y otros de aparente estancamiento. La clave está en reconocer que incluso en la quietud invernal, la vida se prepara bajo la superficie. Cultivar la percepción del flujo natural significa observar sin juzgar, aceptar sin resistir y movernos con la corriente en lugar de contra ella. Es una invitación a confiar en la sabiduría inherente de la vida, esa inteligencia que guía el crecimiento de un árbol, el vuelo de un pájaro y el latido de su propio corazón. Cuando nos alineamos con esta percepción, cada desafío se convierte en una oportunidad para practicar la adaptabilidad, cada incertidumbre en un espacio para la confianza. Las decisiones ya no surgen de la ansiedad o la necesidad de control, sino de una profunda resonancia con el momento presente. Es como el pescador sabio que no arroja su red al azar, sino que observa el viento, las corrientes y los movimientos del cardumen, actuando solo cuando las condiciones son naturalmente favorables. Retomando la sabiduría de nuestra invocación inicial, la verdadera sabiduría no se opone a la corriente, sino que fluye con ella. Esta integración continua es la danza que nos libera del peso de la resistencia. Cuando aceptamos la impermanencia de todas las cosas, percibimos nuestra interconexión con todo lo que existe y soltamos la necesidad de control. Una profunda serenidad se asienta en nuestro ser. El aislamiento se disuelve en una vasta pertenencia, el caos se convierte en ritmo, y la vida, con todas sus complejidades, se revela como un maestro benevolente que siempre nos guía hacia nuestro verdadero hogar. Recuerde que este camino es para los valientes que se atreven a soltar, para los sabios que eligen fluir. Si este mensaje ha movido algo dentro de usted, si ha despertado una nueva perspectiva,
le invito a unirse a nuestra comunidad de buscadores. Comparta este video, no solo para difundir la sabiduría, sino para enriquecer su propio viaje, al conectarse con otros que también danzan con la vida. Su experiencia, su perspectiva, su quietud o su fluir son valiosos para el camino de todos. Este es un río que crece con cada afluente, una danza que se hace más rica con cada nuevo bailarín. Hemos explorado juntos la profunda desconexión que nos aleja del flujo natural de la vida, esa sensación de aislamiento que consume nuestra energía. Hemos comprendido que la verdadera solución no está en luchar, sino en reconectarnos con los ciclos y ritmos del universo, restaurando así nuestro flujo vital interior. Y hemos vislumbrado cómo crear rituales sencillos, anclados en los elementos de la naturaleza, para fortalecer nuestra adaptabilidad. La verdad es esta: su ser interior anhela la libertad, la paz de saberse parte de algo mucho más grande. Esa sensación de pertenencia al universo, esa comprensión de su propio lugar en el gran flujo, no es una utopía lejana. Es la melodía que resuena cuando cesa la resistencia, cuando el corazón se abre a la danza espontánea de la existencia. Es el Wu Wei manifestándose en su vida, la acción sin esfuerzo que nace de la alineación perfecta con el Tao. Permita que estas palabras se asienten en su espíritu como la lluvia en la tierra, sedienta. No se apresure a comprender con la mente, sino a sentir con el corazón. La sabiduría del Tao no se impone, se revela suavemente, como la luz del amanecer que disipa la oscuridad. El camino es un río en constante movimiento, y usted es parte de ese río. Que encuentre en cada gota, en cada brisa, en cada ciclo, la serenidad que ya habita en su centro, que su vida se convierta en una danza fluida, armoniosa y plena, integrándose sin miedo a cada circunstancia que el Tao le presente. La ligera sabiduría está en sus manos. Ahora deténgase, cierre los ojos por un instante. ¿Qué sentimiento ha despertado en usted este viaje por el movimiento de la vida? ¿Una profunda paz? ¿Un anhelo de soltar? ¿La certeza de que puede danzar con sus circunstancias? Este es el momento de la verdad. Si ha llegado hasta aquí, su alma ya ha respondido. El knockout técnico. No hay tiempo para la duda, no hay margen para la indiferencia. Deje ahora mismo en los comentarios una sola palabra que encapsule su mayor insight o el sentimiento más profundo que este video ha provocado en usted. Esta es su última oportunidad para sellar su compromiso, para manifestar su despertar. Si no lo hace, ¿cuándo lo hará? Su transformación comienza con este acto de valentía. Comente ahora y únase a la danza.